Feliz miércoles, mi querido hermano, Dios lo bendiga. Una vez más, trayendo las buenas noticias, el Evangelio de salvación. Y hoy vamos a compartir algo tan lindo y como título le puse La Biblia, el libro sagrado. Muchos en el mundo se conoce la Biblia, inclusive aquellos que todavía no son cristianos, saben de la Biblia, y quiero comentarle algunas características de la Biblia. Después vamos a desarrollar un poquito algunos textos. Pero vamos a ir a Hebreos capítulo 4, versículo 12. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios, la Biblia. Y otro texto para ir compartiendo. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, seguramente usted lo conoce. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Esta es la Biblia. Podemos considerarlo como el libro más importante de toda la humanidad. Fue el primer libro impreso por Gutenberg. Dejamos por asentado de que la Biblia, las Sagradas Escrituras, no solamente contienen la palabra de Dios, sino que es la palabra de Dios. Su riqueza es tan grande que nunca terminaríamos de conocerla. Aunque estemos mucho tiempo, muchos dicen, bueno, lea la Biblia en un año. Usted la puede leer, pero a veces el mismo texto bíblico en un momento nos dice una cosa y en otro momento, por las circunstancias, aprendemos otra. No es que la Biblia cambie, sino que Dios nos está hablando. Yo siempre digo, cuando yo abro la Biblia, la boca de Dios se abre y me empieza a hablar. La Biblia, un libro sagrado. Fue escrita por hombres inspiradas por el Espíritu Santo de Dios. Y tenemos un Antiguo y un Nuevo Testamento. Dios fue hablándole al hombre. Pero yo, para no poner todo desde Génesis, si no quiero que usted vaya conmigo a dos versículos bíblicos, ahí en Isaías capítulo 30, versículo 8. Isaías 30, 8. Acompáñeme. Isaías 38. Le dice el Señor a Isaías, esto es una profecía. Isaías fue escrito 700 años antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Acá hay una profecía que Dios hablaba a Isaías para que él anote, para que él esté poniendo de parte de Dios estas cosas. Ve pues ahora y escribe esta visión en una tabla delante de ellos, el pueblo, y regístrala en un libro para que quede hasta el día postrero, eternamente y para siempre. ¿La escribió un hombre? Seguro que sí. Mandado por Dios. Yo digo, la Biblia es un libro escrito por hombres, pero el único autor es el Espíritu Santo de Dios. Acompáñame ahí al libro de Daniel. Ahí nomás. Capítulo 12, versículo 4.
el Señor le habla y le dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Bueno, acá estamos queriendo o quiero mostrarle que el Señor de un principio hablaba por intermedio del Espíritu Santo a hombres apartados para que vayan escribiendo las Sagradas Escrituras. Yo puse Jesucristo es el personaje central de la Biblia. Encontramos la dirección para todas las áreas de la vida y nos enseña las pautas para conquistar los milagros. Nos instruye y nos lleva a conocer el camino. ¿Quién es el camino, mi hermano? Jesucristo. La Biblia siempre nos lleva a la fuente, Dios, el mismo verbo, hecho carne, la palabra, el logo, Jesucristo. La Biblia es el único libro que nos saca de las tinieblas y nos lleva a la luz de Dios. Se ha profetizado desde el nacimiento de Jesucristo su muerte y también la resurrección. Y también se habla de lo porvenir, la revelación de la segunda venida del Señor. Usted tiene el libro de Apocalipsis, ahí Juan escribió un montón de cosas, que Dios lo llevó a un lugar y le mostró, y le dijo, escribe Juan todas estas cosas que te estoy mostrando. La Biblia, la palabra de Dios, nos sirve para cómo encaminar nuestra vida, para poder conquistar y tener éxito en esta vida. La Biblia es el manual del hombre. ¿Vio que usted compra un artefacto, un coche, un automóvil y le viene con un manual de indicaciones? Bueno, déjeme decirle que el manual de indicaciones del ser humano es la palabra de Dios, es la Biblia, la cual contiene un montón de promesas. A medida que la vamos leyendo y leyendo y leyendo, vamos encontrándole una infinidad de cosas, de propósitos de Dios para nuestra vida. Y todos los propósitos de Dios son buenos. Tenemos muchos consejos, tenemos también las promesas de Dios. ¿Para quién? Para sus hijos. Pero también hay muchas personas que al no leerlas están desconociendo o ignorando las promesas y la bienaventuranza que hay en la palabra de Dios para cada uno de nosotros. Quiero comentarle algo. Vamos a leer algunos versículos bíblicos que hablan de la palabra de Dios, ¿sí? Y está bueno. Una vez me dice un muchacho, pastor, leí todo el libro de Isaías. Bien, le digo. Muy bueno. ¿Y qué encontraste? ¿Qué dice? Bueno, no me acuerdo, pero es buenísimo. Mi querido amigo, mi querido hermano, no es solamente el mero hecho de leer la palabra de Dios. Es como salir del cine, haber visto una película y cuando usted está en la puerta de calle de haber salido del cine, usted no sabe que haya visto. Pero estuvo lindo, pasé un momento fenómeno. Me divertí, me reí, pero no sé de qué se trata. Y bueno, muchas personas la leen, pero no saben de qué se trata. Es muy parecido cuando yo era chico que me enseñaron el Padre Nuestro. Lo leía o lo decía tan de corrido que nunca analicé lo que estaba diciendo. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Cuando llego a Cristo, me detengo a entender lo que yo decía en el Padre Nuestro y pude entender un montón de cosas. Bueno, a veces nos pasa con la Biblia cuando la leemos. Leí todo el libro del Evangelio de Juan
Muy bien. Bueno, ¿qué sacaste en conclusión? No sé, pero está bueno, ¿eh? Claro que está bueno. Pero yo necesito saber qué dice. Ejemplos. Mi mamá hizo una torta. Me comí más de la mitad de la torta. ¿Estaba rica? Riquísima. ¿De qué era? ¿De chocolate, de limón, de vainilla? No sé, pero estaba riquísima. A veces nosotros degustamos la palabra de Dios, pero no, sinceramente la desmenuzamos. Y la bendición no solamente está en saber, sino en conocer qué es lo que dice Dios. ¿Qué es lo que nos habla la palabra de Dios? Y va a llegar un momento que cuando usted tiene esta intimidad con la palabra de Dios, el mismo Espíritu Santo va a hacerle ver en la Escritura cosas que le había leído muchas veces, pero no había tomado la atención necesaria. Es como, yo le digo a los chicos y a las chicas, es como que se me prende una luz, una tensión. Y me pongo contento cuando Dios me muestra un versículo que lo leí tantas veces y me está hablando de algo diferente. Vuelvo a repetir, la Biblia no se contradice, sino que nos muestra las cosas tal cual son. La Biblia nos reprende para bien, la palabra de Dios nos instruye, nos enseña, nos exhorta y también nos convence, porque el hombre no convence. Porque cuando el hombre quiere convencer, mire, si yo lo convenzo para que usted venga a la iglesia, no se va a venir por compromiso, por amistad, un año. Pero cuando usted es convencido por el poder de la palabra, por intermedio del Espíritu Santo, usted va a estar toda su vida aquí en la tierra y el día de mañana cuando el Señor lo llame en los cielos. Porque el que lo llamó es fiel. El Verbo. Muy bien, vamos a ver qué dice algunos textos bíblicos. Acompáñenme al Salmo 1, un salmo que a mí la verdad que siempre me gustó. Y fue de bendición para mi vida, porque me sigue enseñando cada salmo. Es como a veces un ungüento, un bálsamo, una esperanza, un consejo. Me hace entender cosas que yo no entendía. Mire, vamos al Salmo 1, a ver si lo tiene ahí. Vamos solamente a leer 3 versículos. Quiero decirles que mayormente, no todos los salmos, pero la gran mayoría, lo ha escrito el rey David. Vuelvo a decir, inspirado por Dios, como toda la palabra. Mire lo que dice. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, no se juntó con nadie indebido. Una persona rescatada, sabía con quién estar. Ni estuvo en camino de pecadores, es decir, no fue tras nadie que le dio un consejo malo. Ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Esto qué quiere decir? No se ha sentado en una mesa para criticar a muchos. Yo sé que no sucede, nadie se junta en una mesa para hablar mal de otros, ¿no? Bueno, a veces, mire, me parece que sí. A veces se juntan y empiezan, ¿viste el hermanito fulano de tal? ¿Viste? Bueno. Y del mundo no le digo nada. Hacen reuniones en un bar para, como dicen, cuerear a las personas. Ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. En la palabra, en la Biblia, está su delicia. Cuando usted empiece a leer la Biblia, cuando usted pueda empezar a entender la palabra de Dios, no va a ser el mero hecho de entender, sino que usted se va a deleitar en querer leerla. Y en su ley medita de día y de noche. Usted fíjese que dice acá, y ahora vamos a ver otros textos. Medita.
no solamente lee, como este muchacho que me dijo que leyó Isaías y no entendió nada, o no se acordaba nada, sino que medita en la palabra, piensa en la palabra, qué es lo que dice, qué es lo que quiere hacerme. Cuando usted empieza a tener la cultura de leer y entender la palabra, usted le va a empezar a hacer preguntas al verbo, al logos, a la palabra. Y en su ley medita de día y de noche. Bueno, mire qué sucede, porque acá está la acción, el meditar, está la delicia, de día y de noche, como si fuese todo el día. Y mire la bendición que viene después, la consecuencia de haber entendido y meditar la palabra. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae. Escuche, y todo lo que hace prosperará. ¿Quién? ¿Quién? Le pregunto a la Biblia. Y me contesta el versículo anterior, el que medita de día y noche en la Biblia, el que no solamente la lee, sino que medita, la escudriña, se pone a pensar qué quiere decir Dios. Y esto nos lleva a tener una relación con el Espíritu Santo. Mire, yo le voy a decir algo. Cuando empecé en los caminos del Señor, mi esposa me regaló en el año 96 esta Biblia que tengo hoy, una Biblia de estudio. Recién empezaba y ya me regaló una Biblia de estudio. Y estuve un tiempo leyéndola. Y una hermana de la iglesia, maestra de la palabra, me dijo: Daniel, ¿entendés? Mira, la verdad que la leo, quiero entenderla, pero no, sinceramente no. Hay cosas que no entiendo. Y me dice: mira, lo primero que tenés que hacer cuando te pones a leer la palabra de Dios, pedirle la luz al Espíritu Santo para leer la palabra. Usted sabe que desde ese día hasta el día de hoy, yo le pido al Espíritu Santo de Dios, primero la palabra que necesito hablarle al pueblo. La palabra que necesito yo para transmitir al pueblo de Dios. Y el Señor me la da. Y no solamente que me la da, sino me habla a través de la palabra. Y a veces me hace leer lo que no está escrito entre líneas. Qué bueno, ¿no? Pero todo esto, ¿sabe qué es? De día y de noche. Mire, vamos a Josué, versículos muy conocidos, capítulo 1, versículo 8. Josué 1, 8. ¿Sí? Si lo tiene ahí, lo espero. Josué, capítulo 1, versículo 8. Acuérdense quién era Josué, el segundo de Moisés. Moisés no pasa a la tierra prometida y el Espíritu Santo de Dios habló con Josué para que él se haga cargo de ese cometido y llevarlo a la tierra prometida. Muy bien. Y en el primer capítulo, en el versículo 8, dice un consejo que le da el Señor a Josué. Este mismo consejo que yo lo tomo para mí, este mismo consejo que yo le quiero llevar a usted. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, la Biblia, las Sagradas Escrituras, sino que de día y de noche meditarás en él. De vuelta a lo mismo que el Salmo. De día y de noche. Mire la importancia que tiene el poder estar constantemente aprovechando la palabra de Dios. Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. No desviarme, sino que este manual me dice a mí lo que yo debo hacer. Cómo debo caminar, cómo debo conducirme en la vida, está todo acá. Habla de ser padre, del matrimonio. Todo lo que usted necesita está en la palabra de Dios. Está en la boca de Dios, está en la Biblia.
que día y noche medites en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Cuándo? ¿Cuándo todo me sale bien? Volvemos. La parte A del versículo. Nunca se aparte de ti este libro. Mi hermano, aférrese a la palabra de Dios, aférrese a la Biblia. Cuando usted se levanta a la mañana, lea la palabra de Dios, hable con el Espíritu Santo. Y si es posible durante el día, si tiene su tiempo, apárteselo. Y a la noche, medite en lo que leyó. Entonces el resultado y ¿la consecuencia de qué? La consecuencia de hacer conforme a todo lo que está escrito en ella. Porque a veces nosotros leemos la palabra, escuchamos la voz de Dios, pero seguimos haciendo lo que nosotros queremos y queremos recibir la bendición de Dios. No, hermano. La bendición está cuando realmente yo hago conforme a la voluntad de Dios. No conforme a mi voluntad. Entonces viene la bendición de Dios y la promesa. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Qué es todo? Todo. Todo. Cuando usted tiene que hacer una elección de algo, o como pastor, tomar decisiones, o en lo secular, en la empresa, para ser un cliente, para comprar una máquina nueva, una matriz nueva, un producto que yo saco a la venta, consulto con Dios. Si Él me aprueba, sigo para adelante. Si no, lo dejo. Pero me gustó mucho, sí, pero no es la voluntad de Dios. Entonces yo voy a la palabra y hablo con el Señor. Y la Escritura me dice, si vos haces según lo que dice la palabra, todo te saldrá bien. Bien, ahí nomás vamos al Salmo que usted ya conoce. Seguramente cuando le diga el capítulo y el versículo, usted me lo va a decir. Ah, lo conozco. Salmo 119, versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Le quiero leer algo. Todos tenemos muy poca experiencia en la vida como para vivirla sin guía alguna. La palabra de Dios es la guía. El Salmo 119 revela múltiples aspectos de la palabra de Dios y muestra cuánto puede asistir en las circunstancias prácticas de la vida. Pero según el versículo en particular, ahora esto es más claramente en el 105, donde la palabra de Dios se compara a una lámpara que alumbra nuestro camino, dirige cada uno de nuestros pasos a mis pies y brinda sabiduría a nuestros planes futuros, a mi camino. La palabra de Dios, hermano, nos ilumina. Es una lámpara que ilumina nuestra vida y nos muestra el sendero por donde tenemos que ir. Entonces difícilmente podamos estar errados en las cosas que emprendamos. Es necesario creer. Es necesario tener fe en lo que dice la palabra de Dios. Hay teólogos que conocen la Biblia, estudian la Biblia, pero no creen en Jesucristo. ¿Sabe por qué? Porque la leen en forma literal. Porque es un libro, dije al principio. Uno de los libros que ha sido traducido en los más idiomas del mundo. Pero hay gente que la toma como un libro literal. Y la palabra no se toma literal. Todo lo que acá dice es sobrenatural. Y para que usted sepa lo sobrenatural, tiene que escudriñar la Escritura y creer y tener fe en lo que dice.
Cada cosa que empréndala guiado por Dios. Deje que alguien guíe su vida, que lo conduzca en el camino correcto y que esta sea la palabra de Dios. Es importante también, nosotros en la iglesia, hace 10 años ya, que tenemos un seminario, que es el Seminario del Río de la Plata, y estamos estudiándola, muchas materias, muchos años, pero nuestra cabeza se abre cada vez que estamos dando una materia. ¿Por qué? Porque nos enseña. Hay cosas que creíamos que eran así, pero a través del estudio de la palabra nos damos cuenta que no eran tal. Y estuvimos tantos tiempos pensando que eso era como nosotros pensábamos, pero no pensábamos como Dios piensa. Para ir terminando y dejar una conclusión, le vuelvo a repetir. La Biblia no solo contiene la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Dios habló por intermedio de profetas, por intermedio de Cristo, y hoy nos habla por intermedio de su palabra. La Biblia es amén desde Génesis hasta Apocalipsis. O sea, la Biblia es así es. La Biblia es fiel de lo que dice. La Biblia no se contradice. Quizás no entendamos muchas cosas hoy, pero seguramente en un momento la vamos a lograr entender. La Biblia para mí, ¿sabe qué es? El mar. Una suposición. A veces le pregunto a las personas, ¿conoces el mar? Sí. ¿A dónde fuiste? Y bueno, algo que usted puede llegar a conocer. Fui a Mar del Plata. Y bueno, ¿hasta dónde te llegaste al mar? Y yo me llegué hasta, primero me animé hasta la cintura y después me llegaba el agua al pecho. ¿Y conoces al mar? Sí. No. Conocés la orilla del mar. El mar es inmenso. Bueno, imagínense que Dios es el creador del mar, del universo. Nosotros estamos a la puerta de conocer a Dios. ¿Y cómo lo puedo conocer? Le vuelvo a repetir, escudriñando las Escrituras, las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios, la Biblia. Y para finalizar, quiero dejarle un texto que creo que es el más, es el más importante de toda la Escritura. Usted seguramente lo sabe de memoria. ¿Sí? Usted pensará, ¿cuál es ese texto? Un texto que resume en toda la Escritura. Un texto que si alguna vez una Biblia se pierde y tenemos ese pedacito de texto, podemos entender lo que es la palabra de Dios. ¿Cuál es? Juan, capítulo 3, versículo 16. Se los leo y culminamos. Y quisiera que, como dice la palabra ahí, escudriñar, meditar, lleve este texto a su corazón. Le pido en el nombre de Jesús que lo pueda leer a través de la luz del Espíritu Santo, que usted lo pueda entender y va a conocer la razón de las Sagradas Escrituras. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda y tenga
vida eterna. Yo le doy un adelanto, pero me gustaría que usted hable con el Espíritu Santo, hable con Dios y pueda entender este versículo bíblico. ¿De qué manera amó Dios? De la manera que nadie puede amar. ¿Y sabe qué? No amó a los cristianos, no amó a los evangélicos. Dice que Él amó al mundo, porque usted puede amar a una persona que usted tenga afinidad, pero Él dice que amó al mundo, con todos los pecados que había en cada persona. Lo que no amó fue los pecados de las personas. Amó tanto que ha dado a su Hijo unigénito. No tenía una docena de hijos para dar, sino Cristo, el enviado, el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios, el ungido, para que todos aquellos que en Él crean no se pierdan, mas tengan vida eterna. Usted sabe, vida eterna hay en el cielo, pero también hay fuego eterno. Nosotros decidimos a quién creer. Pero escuche, está todo muy lindo. Sabemos que el Señor vino para redimirnos de todo pecado. Lo dice la palabra y lo aprendemos en ella. Pero el Padre nuestro dice, hágase tu voluntad, así en el cielo como aquí en la tierra. Hagamos la voluntad de Dios para tener vida eterna. Le recomiendo, lea la palabra de Dios, lea la Biblia. Enséñele si es papá, a sus hijos, si es abuelo, a sus nietos. Sinceramente, más allá de un legado económico, de herencia, la mejor herencia que usted le puede dejar a sus hijos, a sus nietos, es la palabra de Dios. Porque todo pasará, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Mi querido amigo, mi querido hermano, quisiera orar para despedirnos y ser guiados por el Espíritu Santo de Dios. ¿Sí me acompañan, por favor? Señor, queremos darte gracias por habernos dejado la palabra como instrumento para aprender a conocerte. Gracias porque a través de las Sagradas Escrituras podemos ver las promesas y la conquista de los milagros. Señor, queremos ser